Buenas noches, sanmarquinos. El día de hoy vamos a continuar estudiando los principios de la consulta previa. Vamos a recordarlos. Hemos dicho que el primero es el principio de oportunidad. Si su nombre franco es consulta previa, eso indica que debe ser en un momento anterior a adoptar la medida administrativa o legislativa que va a impactar en la vida y en los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Perú. Por ejemplo, cuando se va a aprobar una concesión del sector transporte y comunicaciones. Por ejemplo, cuando se va a aprobar un contrato de explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, cuando se va a aprobar un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, cuando se va a aprobar una ley forestal y de fauna silvestre o su reglamento. Entonces, tiene que ser en un momento previo a la adopción definitiva de la medida administrativa o legislativa. Antes de la adopción del acto administrativo. Y entonces ya veremos si eso se da en la realidad. El otro principio fundamental es el de interculturalidad. Tenemos que entender, Jonathan, que la sociedad dominante compuesta por nosotros es distinta a las poblaciones indígenas minoritarias, que frente a ellos los hemos considerado muchas veces como el otro, como ellos a su vez nos han considerado como los otros. Esos otros que están en la selva, esos otros que están en el Ande, esos otros que están en el altiplano. Y mi estimado Jan, definitivamente entender al otro es difícil. Es casi un tema de cosmovisión diferente. Es pedirle, por ejemplo, metafóricamente hablando, que entienda a un socialista a un capitalista, o a lo inverso. O si hablamos de escuelas filosóficas, que un idealista entienda a un materialista histórico, ¿no? O que un dionisiaco entienda a alguien que cree en la razón, en el dios Apolo, ¿no es cierto? Entonces es difícil entender realmente al otro cuando yo tengo un pensamiento y una forma de desarrollar mi vida y mi sociedad distinta al otro. Por eso es un gran reto, por eso es intercultural, por eso es un principio clave para poder llegar a algo fundamental en la consulta previa. Pero lo más importante de la consulta previa es intentar de buena fe llegar a un acuerdo, cerrar un trato. Eso es lo más importante. Ese intento honesto, transparente, es fundamental. Y si eso es así, tengo que tratar de entender al otro. ¿En cuánto tiempo dice la ley de consulta previa y el reglamento, mi estimada Stephanie? En 120 días. ¿Es un plazo razonable, Ciro? ¿Es un plazo razonable, Charlotte? ¿Es un plazo razonable, Franco? Y aquí la pregunta tendría que responderse así: depende. Depende de dónde esté ubicado el pueblo indígena. Depende cómo es el acercamiento al pueblo indígena. Depende de la magnitud de la medida a consultar. Depende de la voluntad de ambas partes, tanto del pueblo indígena como de la entidad estatal. Entonces, inicialmente podría no ser suficiente si esos factores
no son favorables. Y la pregunta acá sería, en ese sentido, ¿podría durar, Ivana, más de 120 días el procedimiento de consulta previa? Y la respuesta es, si el Estado y los pueblos indígenas lo convienen así, claro que sí. No hay una sanción por transgredir, entre comillas, superar ese plazo. Invierto la pregunta, Tania, ¿podría durar menos de 120 días? También depende la dinámica que la consulta previa tenga. ¿Sí? Depende. Y caso a caso se verá la pertinencia de ese plazo o la impertinencia, porque es muy largo o porque es muy corto. El otro tema interesantísimo es la buena fe. Y de esto la Corte Interamericana nos ha hablado muchísimo. Y esto, quizás recordará usted Arquímedes, ¿sí? Cuando le enseñaban acto jurídico, la buena fe era trascendental para poder celebrar el acto jurídico. Y cuando vieron contratos, mi estimada Ana, ¿qué dijeron? Que la buena fe debe alumbrar tanto el momento de tratativa, negociación, como la propia celebración y ejecución del contrato. Bueno, es lo mismo en la consulta previa, que a propósito puede tranquilamente verse como una renovación del contrato social, como un mecanismo democrático para poder saber si poblaciones vulnerables son beneficiadas con medidas adoptadas por el Estado. Esa buena fe nos va a llevar además a flexibilizar los plazos establecidos y además a jugar con los momentos de la consulta. Y ya veremos cómo en ejemplos como hidrovía amazónica o como el caso de la consulta previa en el lote 192, las dos consultas más importantes de este momento de la historia del Perú. Sigamos avanzando. Y claro, si hay buena fe, hay flexibilidad. Hay flexibilidad. No pueden venir todas las comunidades. Podría arrancar la consulta previa con las que están dándoles información, esperando que lleguen las otras para que termine de completar la etapa de publicidad de la medida. Claro, podría ser. Podríamos ser flexibles en la medida de que ninguno de los derechos colectivos en cuestión que están siendo objeto de afectación por la medida administrativa o legislativa se vea afectado. Hay que ser muy abierto a ello. El otro punto interesante es el siguiente. El plazo razonable implica también tener en cuenta el aspecto geográfico. Si llegar a la comunidad Aguapume toma 15 días y volver a la Lima me toma otros 15 días, probablemente los momentos que tenga para realizar la consulta previa sean más distantes y probablemente todos los mismos funcionarios que inicialmente estuvieron no podrían estar, o todos los mismos SAP que estuvieron inicialmente no podrían estar. Entonces había que flexibilizar que, siendo que todos no podrían estar, las personas que estén debidamente legitimados y además debidamente informados. Este criterio de flexibilidad no puede de alguna forma vulnerar la buena fe, porque ya podría decir yo lo siguiente: usted estuvo en la etapa de información, pero manda a la etapa de diálogo a su compañero Piero, y Piero dice: no entiendo bien la medida administrativa. ¿Usted cree que eso entorpezca el procedimiento de consulta previa? Claro. Lo ideal sería que siempre estén los mismos. Lo ideal sería eso. Por eso que quien envíe, sea del Estado o sea del pueblo indígena, tendrá que de buena fe
conocer lo que previamente se ha avanzado. La flexibilidad depende también de que cada cual, tanto Estado como pueblo indígena, haga la tarea. De lo contrario, legítimamente uno podrá decir, como pueblo indígena, Ivana, te digo que tú no has estado presente en las etapas anteriores y yo no sé qué legitimidad podrías tener porque contigo nunca conversé. Y por otra parte el Estado, mi estimado Manuel, diría, oiga, a usted la primera vez que lo ve y usted cuestiona todo el procedimiento, pero usted no está en las etapas anteriores. ¿Cómo es que a estas alturas me cambian de interlocutor? ¿Ve? O sea, la flexibilidad también depende de la voluntad de las partes para que cuando haya cambios de representantes, estos tengan el mismo nivel de información y la misma voluntad de diálogo que el anterior. No hay juegos perversos de cambiarte a lo que denominan ustedes, Stephanie, policía bueno, policía malo. No sé si han escuchado ese argot que utiliza en negociación, ¿no? Vamos a mandarle al bueno para que un poco nos diga toda la información y luego mandamos al malo para que aprende la negociación, ¿no es cierto? ¿Ya? No, eso no puede haber en una consulta previa. Tienen que todos ser transparentes y mostrar todas sus cartas del principio y no jugar a estos mecanismos que usualmente se utilizan en algunas negociaciones contractuales, por ejemplo. No podemos utilizar ese tipo de argucias, artificios, mecanismos. Una pregunta. Sí. Pero bueno, es más un aporte que una pregunta. Un aporte. Una pregunta. ¿No le parece que aún así falta algo en este proceso de negociación? Porque si estamos en un proceso de negociación, pues no solamente hace falta la buena fe de las partes, que tiene que haber en todo tipo de negociación, sino también el conocimiento por las mismas de lo que se está hablando. Y eso es lo que, o sea, yo sé que las comunidades nativas tienen el apoyo del Estado, muy bien, pero a veces, como se dice, los interlocutores no siempre son representantes del Estado, también son de la propia comunidad. Y a veces, yo sé que los empresarios a veces, en temas de informales, a veces reducen la tecnicidad de los términos, hasta incluso tratan de llevarlo a ejemplos más simples, también, o sea, pero aún así como no tienen un conocimiento técnico, por ejemplo, de temas de tratamiento de aguas, etc. Entonces, eso sería también un error por parte del Estado y no capacitar a la comunidad hasta que ellos entiendan, al menos tengan una noción técnica elemental de las cosas para que puedan tomar una decisión efectiva. Porque es un problema también de las empresas, ¿no? O sea, que ellos van, algunos hablan de manera muy técnica, y la comunidad no lo entiende. Entonces, pero yo sé que él trata de darle la mayor explicación posible, pero él no lo va a entender. Entonces, ya, es lo que falta, me parece. ya pesqué la idea, ya lo tengo. ¿Ya? Y lo que quiere decir ya, traducción, mi estimada Stephanie, yo sé que el novio te espera, pero aguante estoicamente, usted puede, unos pequeños minutos antes de que se encuentre en viernes, después de haber cobrado. En fin, lo que plantea mi estimado Jan es algo clave. ¿Cómo es, Daisy, que yo puedo conversar con una comunidad que no tiene estudios universitarios y una secundaria incompleta, a lo más? Y tengo técnicos de primera línea, Jonathan, al frente del sector que está haciendo la consulta previa. Y la respuesta es que no puedo esperar que la comunidad sepa los mismos conocimientos técnicos. Por lo que, mi estimada Tania, tengo que asegurar que cuente con una asesoría técnica legal que pueda hacer el trabajo ese que tú estás mencionando para que la comunidad esté enterada. Y ese es el otro punto capital. La consulta previa no es de buena fe. Qué gran pregunta ya. Cuando a la comunidad no se le asegura un equipo técnico legal que de manera independiente le explique las implicancias de la medida administrativa o legislativa independientemente de la versión estatal. Recordarán ustedes, Ivana, una obra famosísima, La Revolución Científica, ¿no? De
Tomás Kuhn. Mi estimada Daisy, en esa obra se dice lo siguiente. Piero, dice Tomás Kuhn, que en realidad nosotros pensamos que la ciencia va en constante evolución, cuando en realidad la ciencia no avanza así, sino avanza de acuerdo a la percepción que tienen en un momento histórico determinados científicos para responder una realidad. Por ejemplo, para Aristóteles, el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y esa fue la posición medieval, y esa fue la razón por la que casi condenan a muerte a Galileo, ¿cierto? Y Tomás Kuhn, ¿qué dice? Lo que pasa es que la percepción que tenía este medioevo de la realidad era esa. Y la percepción que tenía Galileo era lo contrario, que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Por qué les cuento esta dinámica? Porque en realidad, en los casos de consulta previa, en la comunidad puede tener un pensamiento, una forma de ver la medida administrativa completamente, de repente, distinta a la que lo tiene la entidad estatal y a la que la tiene la entidad privada. Y como tenemos percepciones distintas, ¿cuál va a ser el trabajo del equipo técnico legal? Decirles las cosas lo más cercano a lo que en realidad son. Porque cada uno de los presentes por acá tenemos determinadas visiones y perjuicios de determinada materia. Pero que cuando viene un experto, él te dice cómo son las cosas, ¿cierto? Entonces el equipo técnico legal, a contrario sensu de lo que muchos piensan, lo que intenta hacer es ilustrar al pueblo indígena para que tome la mejor decisión posible. No que se oponga, no que diga no que le saque mayores beneficios al Estado, sino explicarles las ventajas de la medida y además decirles algo que es capital. Con tu oposición, igual van a tomar la medida. Lo cual Ana querría decir qué cosa, que lo mejor de esto tendría que ser llegar a algunos acuerdos, porque negarme a negociar, a dialogar, ¿a quién perjudica? A ustedes como pueblo indígena. En cambio, si yo estoy en la mesa siempre dialogando, Víctor, voy a poder conseguir las mejores condiciones socioambientales, las mejores salvaguardas a mis derechos. Ese es el kit, mi estimado Jack, que el equipo técnico legal tiene que evitar a toda costa que el pueblo indígena, por perjuicios, por ignorancia en el tema, por miedo, por temor, no quiera comprender en qué consiste la medida política o ley que se va a consultar. Ahí se responde tu pregunta y a eso me refiero con buena fe. Si la comunidad no tiene equipo técnico legal y se presenta una consulta previa, ¿hay buena fe? No, doctor, le he dado todo el material, toda la información, todos los CDs, todas las fotos, todos los videos, todas las implicancias económicas, financieras, todo. ¿Cree, Piero, que lo pueda entender una comunidad que apenas roza la secundaria? Es buena fe que uno diga que hubo consulta previa cuando no se aseguró que esa comunidad tenga un equipo técnico legal de similar expertise que el que tiene el Estado. A eso me refería ya, qué gran pregunta por eso. Si tú quieres que la comunidad nativa o campesina, Stephanie, entienda, tienes que asegurarle a una abogada de su talento
a un abogado de su talento, a un experto en ingeniería del talento de uno de sus compañeros de ingeniería ambiental. No puede ser que usted le siga a la comunidad, que acepte algo que no entiende. Y ese es el otro fenómeno. Pueden ocurrir dos cosas cuando una comunidad indígena no tiene equipo asesor. La primera, negarse por temor, miedo, porque no conoce. La segunda, aceptar, Charlotte, quién sabe qué cosa, porque el señor del Estado que viene a consultar le dice que es bueno, pero no sabe exactamente si eso es así o no. Simplemente le dice que es bueno para él, pero no sabe exactamente si eso es así. Entonces ocurren dos fenómenos: una aceptación, un consentimiento, un acuerdo por una confianza total en el Estado, y la otra, una negativa y oposición total. ¿Qué me genera eso al final? Como no hubo un contrato social, como no hubo un pacto, me genera una falta de sostenibilidad de la inversión que pueda llegar o de la implementación de la política. Porque cuando la comunidad indígena se da cuenta, porque se asesora posteriormente al evento, que ha sido, voy a poner comillas, engañada, y no le han contado toda la historia, entonces ¿qué va a ocurrir? Un conflicto social. Sea en el caso que aceptó sin saber que aceptaba, o sea en el caso que se opuso porque no conocía qué cosa exactamente le estaban consultando, va a generar una situación de adversidad a la política y también de adversidad a la inversión. Por eso es que lo mejor que podemos hacer es llevar una consulta previa lo más profundamente posible. Porque un indígena, cuando llega a un acuerdo contigo, se ata a su propia palabra. Y el conflicto es menos probable porque así como yo asumí obligaciones como Estado, también como Estado puedo hacer que la comunidad asuma obligaciones. Lo que pasa es que nuestros queridos representantes estatales nunca han negociado el tema, pero también podría hacerlo. Podría delegar algunas obligaciones que los comuneros podrían llevar adelante. La consulta previa corre para ambos lados. Si es un acuerdo, mi estimado Piero, no solamente se supone que haya beneficios para una parte, sino también obligaciones. Lo que pasa es que esa negativa a entender la consulta previa en toda su dimensión impide que se saque partido de la misma. Si la ven de esa dinámica, al final 120 días o un poquito más son una gran inversión versus 40 años de desarrollo de un proyecto o de una política. Si usted ve la inversión en tiempo, mi estimada Ana, sale a cuenta. El problema aquí es que no tenemos todavía una voluntad y una confianza hacia este mecanismo. Pero aquí les voy a demostrar que sí sirve, que al contrario de lo que muchos piensan, no es un instrumento para obstaculizar el desarrollo, sino todo lo contrario, para dinamizar el desarrollo y para crear condiciones para sostener ese desarrollo socioeconómico y de protección ambiental. Cerremos estos principios, entramos a las etapas y la pregunta bisagra de su compañero ya. Yo quería agregar solamente algo breve, muy pequeño, que es que si bien... Usted nunca dice nada pequeño, pero bueno, continúe. Algo muy breve, ¿verdad? Muy concreto. Si bien a veces es bueno contar con un grupo de profesionales que den una opinión distinta y que trabajen de manera cercana con la comunidad nativa, campesina, aparte de los profesionales del Estado, que son los que representan los intereses del pueblo y en general. Pero también yo creo que aún así la comunidad está dependiendo de otros. O sea, depende del Estado para que le explique ciertas cosas y depende también de un pool preparado para que le explique otras cosas. O sea, eso es bueno, una solución a mediano plazo está muy bien, pero en el largo plazo yo creo que también se debería preparar a la propia comunidad, concientizar, hacer una zona, hacer un área de hidrocarburos, capacitarnos en temas básicos de hidrocarburos, en conocimientos no tanto legales, sino técnicos, ¿no? Cómo nos puede afectar su actividad, ¿no? Y lo mismo como si se trata de actividades mineras que tienen ciertos conocimientos de los mismos.
qué? Porque usted citó a Thomas Kuhn y hablaba de la ciencia, ¿no? Muy bien, pero yo también puedo hablar de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant decía, por ejemplo, nosotros dependemos de otras personas, dependemos del cura para que nos diga qué es la moral, dependemos del doctor para que nos diga si estamos enfermos o no, dependemos de otras personas profesionales, pero no tomamos conciencia de nosotros mismos que podemos conocer a nosotros mismos. Entonces, yo creo que lo ideal también sería, bueno, a largo plazo, claro, ¿no? Que el Estado también le dé herramientas para que las propias comunidades, esas comunidades en realidad no tienen educación, a las cuales el Estado no llega, prepararlos, porque tomen conocimientos tanto técnicos y legales de los recursos que tienen, ¿no? Y cómo pueden usar justamente ese mecanismo de consulta previa, ¿no? Porque va a llegar un profesional que le puede decir, a ver, y si ese profesional a veces puede ser corrompible, etc. Hablamos de siempre de un tercero, o sea, no es lo mismo que ellos mismos conozcan, tengan un conocimiento exacto. Totalmente de acuerdo con ya. Y otra vez voy a decir, vamos a atrapar lo más importante de lo que has planteado. Dice él, Immanuel Kant, ¿cierto? Dice que nosotros debemos apelar a nuestra razón, a nuestro sentido común para poder descubrir la verdad de las cosas y no dejarnos guiar de alguna forma por otros criterios o por otras formas de conocimiento distintas a las que nosotros mismos podamos encontrar mediante la experiencia y una visión empírica. Y entonces bajo esa óptica uno diría las comunidades no deberían recurrir a asesores porque tendrían ellos también una sabiduría que podrían interpretar si esa medida administrativa o legislativa es beneficiosa hacia ellos. Porque, dice su compañero, los asesores pueden ser, ¿qué cosa, mi estimada Iván? Pueden ser corrompibles, ¿no es cierto? Pero yo te diría otra cosa, el panorama, mi estimada Stephanie, está incompleto, porque también por acá el funcionario del Estado puede ser negligente. No voy a decir que sea corrompible, yo respeto mucho a los funcionarios públicos, pero puedo decir que puede ser desidioso, negligente, olvidadizo, poco respetuoso de la investidura que significa ser un funcionario y no cumplió cabalidad su rol de informar completamente a la comunidad, sino solamente algunos aspectos para que ellos firmaran el acta de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, por los dos lados, mi estimado, por los dos lados. Entonces, dime cómo arreglo lo del Estado. O sea, tú me has dicho la comunidad, pero también hay que arreglar con el Estado, porque los del Estado también no hacen las cosas bien. Pero como solamente vamos a hablar de su propuesta de la comunidad, lo ideal sería, Daisy, que haya un equipo técnico que sea indígena que pueda asesorarlos. Pero Tania, los profesionales trabajan gratis. Así sea un personal indígena y la consulta previa es un mecanismo que es obligatorio del Estado, tendrían que ser solventados en sus honorarios y en sus viáticos por el Estado. Ahí está la cuestión. Sean indígenas o no sean indígenas, quien debe pagar por ese trabajo, porque es un trabajo, mi estimado, ya, debería ser el Estado. No, me dice Stephanie, que ellos mismos se lo paguen. No puedes garantizar un derecho fundamental como la consulta previa pidiéndoles que el que supuestamente quiero proteger pague los costos de la implementación. Esto es como decir, bueno, hay educación gratuita, Tania, pero usted tiene que pagar la universidad. ¿Qué? O sea, vaciate de contenido, ¿no es cierto? Ha vaciado de contenido el derecho a la gratuidad. Igual, cuando tú le pides al pueblo indígena que ellos costeen su propio viático de sus asesores y sus honorarios, estás diciendo que no quieres la consulta previa totalmente implementada. Ahora, la crítica que puede haber a los técnicos de ambos lados son legítimas. Y por eso es tan importante la buena fe. Si yo detecto que el asesor del Estado no hace su trabajo, mandaré un documento donde me quejaré de que no cumple sus funciones y a su vez el Estado otra vez
derechos y obligaciones. Tendrá que hacer llegar al representante indígena que su asesor está ideologizado, está politizado, está entorpeciendo, y agradeceríamos que cambien a otro representante o asesor, que podamos mantener un diálogo siempre abierto a llegar a un acuerdo. Esto, mi estimado Jan, es como la vida real. No todo es perfecto. No todo es perfecto. Ni los hombres, como dice Hobbes, son malos por naturaleza, ni como dice Rousseau, son buenos por naturaleza. Son los dos. Y como son los dos, tienes que trabajar con ambos. Eres tú y tu circunstancia. Tienes que trabajar con ambos. Entonces, habrá que caso a caso ver cuán competente es el personal técnico que asiste a comunidad o Estado y trabajar de esa forma. Les adelanto algo. En los procesos de consulta previa, nosotros como asesores, junto con Lilian Delgadillo, Catherine Cerrato y otros amigos que trabajamos en ILATS, hemos cuestionado funcionarios que eran prepotentes y el Estado los ha cambiado. Y también, en nuestro lado, se ha cuestionado a asesores y los han sentado a la banca. O sea, no es que uno imponga al otro, sino es un diálogo. Ya no, tú no hables, porque estás entorpeciendo. Sale a la cancha Ivana, ahora sí, tú. Así funciona. La consulta previa no es pétrea, es una dinámica. Tienen que ver una. Y no es fácil llevarla adelante. Finalmente, un tema capital, la información oportuna. Si no tengo información suficiente, mi estimada Charlotte, no voy a poder tomar una decisión adecuada sobre la medida administrativa o legislativa que va a adoptar el Estado y que va a afectar a un pueblo. Información suficiente, ojo, significa que la información que me brinde sea posible de entender por el pueblo indígena. Lo que quiere decir que esté traducida en su idioma, lo que quiere decir que si no lee, esté en audio, lo que quiere decir que esté en un lenguaje sencillo, lo que quiere decir que le posibilite contratar traductores, lo que quiere decir que le posibilite tener un equipo técnico neutral. Si ustedes confían tanto en el equipo técnico legal, concurse a los asesores en concurso público. Es una salida, mi estimado ya. Y usted, antes de que llegue el concurso, califique a todas las consultoras que podrían hacer el trabajo para que tengan una cierta calidad y que no sesguen el procedimiento, ¿no es cierto? Y que elijan los pueblos indígenas afectados. Hay que encontrar una salida. Pero lo que sí no puede ocurrir es que por temor a que, entre comillas, el asesor sustituya la voluntad del representado, no tenga asesores. Eso tampoco es funcional, ¿no es cierto? O que me mandes a un profesional del Estado que no tenga las competencias para poder entender al pueblo indígena, que no sepa la lengua, que nunca haya trabajado con comunidades, que tenga una visión puramente formal del procedimiento y no material. Piero, una pregunta, por favor, estoy muy callado. ¿Qué ha pasado? Es viernes. Y aquí los chicos lo saben, ¿no? Vamos, no se quede dormido. Quizás, Jonathan, una de las cosas más importantes del procedimiento de consulta previa es entender las etapas. Y las etapas normalmente se dice que son 7, pero ya en la dinámica propia podríamos hablar de 8, y ya en la dinámica propia de esta consulta podríamos decir que no tienen que concluirse las 7. Ojo, por eso es que esto es más complejo de lo que dice la ley y el reglamento. Empecemos a decir lo siguiente. El artículo 8 de la ley me empieza a explicar las etapas. La primera etapa es la denominada identificación de la medida consultada. Pie página, Ivana, este esquema es una diapositiva oficial del Ministerio de Cultura, para que vean una visión estatal. Y voy a explicarla de acuerdo al criterio que nosotros hemos
tenido en las consultas que hemos participado. La primera etapa es identificar a los pueblos indígenas que van a ser afectados con la medida administrativa o legislativa en sus derechos colectivos. Derecho colectivo a la tierra, derecho colectivo a la alimentación, derecho colectivo al agua, derecho colectivo a ser educado, derecho colectivo a la salud, etc. La pregunta aquí es, Piero, ¿quién debe hacer la identificación de los pueblos indígenas afectados? Su nombre. Lindsay. Las alternativas son las siguientes. A. La entidad que promueve la aprobación de la medida administrativa o legislativa. Jonathan, la alternativa B es el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad. C. Ninguno de los anteriores. ¿Quién cree que sea, Piero? ¿Usted quién cree que sea? ¿Quién debería ser? Su compañero Piero piensa que es el Viceministerio de Interculturalidad. ¿Usted qué piensa? El Viceministerio de Interculturalidad. Ya, usted. La entidad dice, no, la entidad porque ella es la interesada en que debe sacar adelante la medida administrativa y legislativa o legislativa. Y la respuesta correcta, formalmente hablando, es esa. Ya ha hecho sus deberes, ya ha leído la ley, el reglamento, y ha descubierto que la entidad proponente, la interesada en aprobar la disposición que afecta al pueblo indígena, es quien identificará a los pueblos indígenas. ¿El problema cuál es? Que tiene un conflicto de intereses. De pronto, en algún caso digo, Daisy, no creo que sea necesario consultar esta medida porque creo que no va a afectar a ningún pueblo indígena. Así que no la consulto. Caso emblemático. Las concesiones mineras no se consultan. El estudio de impacto ambiental de las concesiones mineras tampoco se consulta. ¿Quién decidió eso? El propio ente proponente de la medida administrativa. Entonces ya descubres tú por qué algunos sectores no consultan sus concesiones. Sin embargo, en el sector de energía y minas sí se consulta la concesión de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque